Las guerras de independencia constituyen el mito fundacional de cada nación hispanoamericana. Se trata de un conflicto que, en muchos casos, tiende a reducirse al escenario particular de cada país, cuando en realidad fue un proceso de carácter continental, un enfrentamiento entre americanos que, a través de la revolución, buscaban mayor control y autonomía sobre sus territorios, frente a otros americanos que pretendían mantener la dominación tradicional. Sin embargo, a lo largo del tiempo y debido a múltiples factores, esa autonomía negada terminó desembocando en la creación de nuevas repúblicas independientes, pues si la autonomía era rechazada, entonces era necesario formar nuevos estados y decidir por sí mismos su propio destino. A lo largo de este conflicto hubo numerosos combates y batallas que fueron configurando el escenario, pero algunas de ellas, de no haber resultado victoriosas, muy probablemente habrían hecho colapsar toda la revolución, y quizás las independencias nunca se habrían concretado como ocurrieron. Por eso hoy veremos 5 batallas más importantes de la Guerra de Independencia hispanoamericanas. Batalla de Junín. Si bien la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824 fue la que permitió la derrota definitiva del último gran bastión realista, este resultado no habría sido posible sin la batalla de Junín, librada el 6 de agosto de ese mismo año. A esas alturas, la causa patriota parecía cuestión de tiempo para consolidarse, puesto que, desde la sublevación de la división de Riego en España en 1821, el bando realista había quedado prácticamente aislado en América, y aún así mantenía fuerza en distintos focos. El Perú, aunque se había adherido a la causa independentista tras la intervención de la Escuadra Libertadora entre 1820 y 1821, vio cómo después de la partida de José de San Martín, las disputas internas entre facciones patriotas echaron por tierra muchos de los avances logrados. Así, a comienzos de 1824, pese a la llegada de Bolívar a mediados del año anterior, la sublevación de una parte del ejército de los Andes, su cambio de bando y la inminente ocupación realista de Lima llevaron a Bolívar a internarse en la sierra con el ejército colombo peruano acompañado por los granaderos a caballo de los Andes. En ese contexto, mientras era perseguido por la división del general español José de Canterac, Bolívar encontró una oportunidad a la altura de la Pampa de Junín a orillas del lago del mismo nombre. El 6 de agosto decidió atacar y comenzó la persecución del ejército realista. Sin embargo, Canterac creyó por un momento que podía imponerse, ya que los primeros en apersonarse al combate por el lado patriota fueron las fuerzas de caballería. Con unos 1300 hombres, unos 400 más que los patriotas, Canterac ordenó a su infantería mantenerse quieta mientras él mismo se lanzaba a la carga con su caballería. El terreno era particularmente difícil para las maniobras y el choque fue de una violencia descomunal. Los escuadrones de granaderos a caballo de los Andes, junto con los granaderos colombianos y los húsares colombianos, así como los húsares peruanos, se enfrentaron en combate directo. En medio de la confusión, Mariano Necochea, quien comandaba la caballería patriota, resultó herido y capturado por los realistas. Ante la situación, Bolívar, que observaba la batalla junto a su Estado Mayor, ordenó la retirada para salvar lo que quedaba de sus fuerzas. Sin embargo, los escuadrones realistas, confiados en la victoria, se lanzaron en persecución sin mantener su cohesión, sin advertir que aún no había entrado en combate el primer escuadrón de húsares del Perú al mando del coronel Manuel Isidoro Suárez. Con el flanco izquierdo y la retaguardia expuestos, el mayor José Andrés Razuri transmitió a Suárez una orden falsa, supuestamente proveniente de Bolívar a través del general José de la Mar, la cual era cargar contra la caballería enemiga. Suárez ejecutó la maniobra con rapidez y precisión, tomando completamente por sorpresa a los realistas que fueron duramente castigados. Al mismo tiempo, la caballería patriota, ahora bajo el mando de Miller tras la captura de Necochea, se reorganizó y volvió al ataque. En esta fase destacó el coronel Silva, quien logró ordenar a los húsares de Colombia evitando que fueran rodeados por el enemigo. La caballería realista quedó completamente destrozada, lo que llevó a Canterac a ordenar la retirada hacia el Cusco. Esta derrota provocó una profunda desmoralización en las filas realistas y permitió que, posteriormente, las fuerzas de Bolívar ocuparan Lima, culminando con el proceso en la victoria de Ayacucho. Sin duda, de haber sido distinto el resultado en Junín, la guerra probablemente se habría estancado durante varios años más, prolongando el conflicto y entrelazándolo con las crecientes guerras civiles que ya comenzaban a surgir en las nuevas repúblicas americanas. Batalla de Boyacá.
La batalla de Boyacá, ocurrida el 7 de agosto de 1819 entre las fuerzas gran colombianas de Simón Bolívar y las tropas realistas comandadas por José María Barreiro, fue sin duda una de las más importantes del teatro norte de este conflicto. A esas alturas la causa patriota aún no estaba completamente asegurada, pero ya había adquirido un impulso decisivo tras años de guerra irregular y reorganización militar. Desde 1815, con la expedición de reconquista encabezada por Pablo Morillo, el dominio español se habría restablecido con fuerza en el virreinato de Nueva Granada, reprimiendo duramente a los movimientos independentistas. Sin embargo, lejos de eliminar la resistencia, esto provocó una rearticulación de los patriotas en regiones periféricas, especialmente los llanos. En este contexto, la figura de Simón Bolívar resultó clave, ya que desde los llanos de Apure y Casanare logró reorganizar un ejército capaz de enfrentar a los realistas en condiciones más desfavorables. A comienzos de 1819, mientras los realistas mantenían el control de las principales ciudades, Bolívar decidió emprender una campaña audaz, cruzar el páramo de Pisba en condiciones extremas para sorprender a las fuerzas realistas en el altiplano neogranadino. Este movimiento estratégico permitió a los patriotas evitar un enfrentamiento directo en los terrenos desfavorables y al mismo tiempo tomar la iniciativa. La situación interna del bando realista también jugó un papel importante. Aunque contaban con tropas disciplinadas, estas se encontraban dispersas y confiadas en su control territorial. El ejército comandado por José María Barreiro no esperaba un avance patriota por una ruta tan difícil como la del páramo de Pisba, lo que facilitó la sorpresa estratégica. El 7 de agosto de 1819, el ejército realista marchó desde Motavita hacia Santa Fe con el objetivo de unirse al virrey y consolidar un frente contra los independentistas. Al enterarse de este movimiento, Bolívar decidió interceptarlos en el puente de Boyacá, un punto estratégico donde se encontraron ambos ejércitos. Las fuerzas patriotas, de unos 2.850 hombres, estaban dirigidas por Bolívar junto con Francisco de Paula Santander en la vanguardia y José Antonio Anzoátegui en la retaguardia, mientras que el ejército realista contaba con cerca de 2.670 soldados. El combate comenzó alrededor de las 2 de la tarde, cuando las avanzadas patriotas atacaron a la vanguardia realista, iniciando una serie de enfrentamientos simultáneos en el puente y sus alrededores. A medida que avanzaba la batalla, las tropas patriotas lograron dividir y desorganizar a los realistas, aprovechando mejor la coordinación y el terreno. Acciones claves como la maniobra envolvente dirigida por Santander y la carga de los lanceros permitieron tomar el puente de Boyacá y cercar al enemigo. Incapaz de reorganizar sus fuerzas, Barreiro terminó rindiéndose junto con gran parte de su ejército. La batalla concluyó hacia las 4 de la tarde con una victoria decisiva para los patriotas, sellando el éxito de la campaña libertadora en apenas unas horas. Sin duda, esta victoria permitió mermar el poder realista en lo que había sido el virreinato de la Nueva Granada, debilitando aún más su presencia en el continente y consolidando una base estable para los patriotas en el norte de la región. De no haber triunfado, la guerra probablemente se habría estancado y la liberación de territorios como Colombia o Venezuela podría no haberse concretado, así como tampoco la de Panamá o Ecuador. Además, la posterior liberación del Perú difícilmente se habría consolidado, ya que, tras la partida de San Martín, no habría existido una fuerza capaz de hacerle frente de manera efectiva a los realistas, como lo terminó siendo Bolívar. Batalla de Chacabuco. Esta batalla sin duda marca un cambio definitivo en el escenario de las guerras de independencia, pues esta obra maestra de San Martín fue un todo o nada. Para 1816, la mayoría de los proyectos independentistas habían caído. Chile en 1814, Nueva Granada en 1816 y Venezuela y Quito en 1812. Si bien aún quedaban focos patriotas, el único foco revolucionario que mantenía su capital era el Río de la Plata. Sin embargo, este también se encontraba inmerso en una guerra civil entre los propios patriotas, además de enfrentar los problemas con los portugueses que ocupaban la banda oriental, actual Uruguay, por lo que parecía cuestión de tiempo para su caída. No obstante, alejado de los problemas internos de Buenos Aires, en Mendoza y sus alrededores, San Martín organizó el Ejército de los Andes, el mayor ejército de la historia de este continente. Previamente, impulsó una guerra de guerrillas en territorio chileno durante 1816 para mantener ocupadas a las fuerzas realistas y así, en enero del año siguiente, emprender el cruce de los Andes por uno de los pasos más altos de todo el cordón montañoso, una hazaña que incluso supera a los cruces de Aníbal o Napoleón por los Alpes. Una vez en territorio chileno, las fuerzas patriotas ocuparon el valle de Aconcagua tras una serie de combates menores contra las avanzadas realistas.
Finalmente, el 12 de febrero se enfrentaron al grueso del ejército realista, comandado por Rafael Maroto. Las fuerzas patriotas, comandadas por San Martín, contaban con 3.500 efectivos, entre ellos los batallones 1, 7, 8 y 11 de los Andes, el regimiento granaderos a caballo y 4 piezas de artillería. Por su parte, los realistas bajo el mando de Maroto disponían de unos 2.500 hombres entre caballería e infantería, además de 2 piezas de artillería. La batalla comenzó en la madrugada cuando las avanzadas realistas fueron enfrentadas por el escuadrón de José Melián en el camino hacia la cuesta de Chacabuco. Ya en la mañana, la división de O'Higgins se encontró de forma precipitada con el grueso del ejército realista. Sin embargo, en lugar de esperar la llegada de la división de Soler, como había ordenado San Martín, O'Higgins decidió lanzar una carga inmediata. Esta resultó infructuosa, ya que la infantería patriota quedó expuesta al fuego desde los cerros en donde se encontraban apostados los batallones realistas y el terreno impidió que los granaderos a caballo pudieran apoyarla eficazmente. Las fuerzas patriotas se reorganizaron en el Cerro de los Halcones y entonces San Martín ordenó una nueva ofensiva. Esta vez O'Higgins, apoyado por el francés Ambrosio Kramer, dirigió un ataque de manera coordinada. La caballería se lanzó contra el flanco realista, mientras que la infantería avanzó sobre el centro. En ese momento, la división de Soler entró en combate, complementando el despliegue patriota. La caballería logró romper la línea realista entre la extrema izquierda del batallón Talavera y la derecha del batallón Chiloé, arrollando a los artilleros. Sapiola, tras romper el cuadro formado por lo que quedaba del batallón Talavera, terminó por provocar su dispersión y así dominar el terreno. Esta victoria permitió abrir un nuevo frente para los realistas, ya que perdieron una base clave en Chile. Esto generó un efecto dominó, obligando a los realistas en el Perú, su principal bastión, a destinar menos recursos contra los movimientos independentistas del norte, lo que fue aprovechado por líderes como Bolívar. Además, sin Chacabuco, batallas como Maipú habrían sido imposibles, ya que, aunque esta también fue decisiva, los patriotas contaban entonces con una mejor moral y un escenario más favorable, aún incluso después de lo que había sido Cancha Rayada. De haber sido derrotados los patriotas en Chacabuco, el ejército de los Andes probablemente habría sido destruido. La dispersión y aniquilación tras el cruce de la cordillera habrían sido enormes. Asimismo, si Chile hubiese permanecido bajo control realista, en medio de la crisis del Río de la Plata por las guerras civiles, las fuerzas realistas podrían haber avanzado desde el Alto Perú, unirse con las de Chile y marchar sobre Buenos Aires, lo que probablemente habría significado la derrota definitiva del proceso independentista. Combate naval de Martín García. Este combate fue un punto de inflexión en las guerras por el control del Río de la Plata, ya que aseguró a los patriotas la supremacía en las vías fluviales y dejó a los realistas en una posición cada vez más insostenible en la región. Para 1814, la lucha no solo se desarrollaba en tierra, sino también en el dominio de los ríos, fundamentales para abastecer y comunicar posiciones estratégicas como Montevideo, el principal bastión realista en el Atlántico. En este contexto, la escuadra patriota al mando de Guillermo Brown emprendió una campaña decisiva contra las fuerzas navales realistas dirigidas por Jacinto de Romarate, quienes defendían la isla de Martín García, un punto clave para controlar el acceso a los ríos Paraná y Uruguay. El combate se desarrolló entre el 10 y el 15 de marzo de 1814. En un inicio, los enfrentamientos navales favorecieron a los realistas, que lograron poner en aprietos a la escuadra patriota. Sin embargo, lejos de resistir, Brown reorganizó sus fuerzas y optó por una maniobra audaz, el desembarco y asalto directo a la isla. Tras intensos combates, las tropas patriotas lograron desalejar a los realistas, obligando a Romarate a retirarse con su flota. De esta manera, la toma de la isla aseguró el control del acceso a los ríos interiores para las Provincias Unidas y permitió estrechar el bloqueo sobre Montevideo. El combate de Martín García marcó así el inicio de la campaña de los 100 días que, liderada por Guillermo Brown, terminó por aniquilar el poder naval español en el Río de la Plata y forzó la rendición de su último gran baluarte en el estuario, Montevideo. Esta ciudad había sido desde 1811 el principal bastión realista en el Atlántico durante las guerras de independencia, ya que constituía uno de los puntos desde donde podían recibir auxilio directo por vía marítima, resistiendo durante más de 4 años el asedio de las fuerzas patriotas. Sin duda, esta victoria fue fundamental. De no haberse obtenido el triunfo en Martín García, la ocupación patriota de Montevideo habría sido prácticamente imposible. Además, esta plaza podría haberse convertido en la base del desembarco de la expedición de ultramar de Pablo Morillo al año siguiente.
Con sus cerca de 20.000 hombres traídos directamente desde España y considerando los conflictos internos que enfrentaban los centralistas de Buenos Aires con los federales de Artigas, es probable que la causa independentista hubiese sufrido un golpe decisivo. A esto se le sumaría la probable coordinación con las fuerzas realistas de Chile, del Perú y del Alto Perú, lo que habría hecho inviables incluso proyectos como el cruce de los Andes y la posterior liberación de Chile y del Perú. Por ello, la posterior toma de Montevideo permitió despejar ese frente. Si bien la ciudad fue ocupada más tarde por los portugueses, la amenaza realista desde esa zona quedó neutralizada, obligando a que la expedición de Pablo Morillo se dirigiera finalmente hacia Venezuela. Batalla de Tucumán. Sin duda, esta batalla, nacida de la desobediencia, fue la que permitió salvar por completo el proceso de las independencias, ya que su efecto en cadena hizo que todo el proyecto se mantuviera en pie. En sus inicios, las independencias no buscaban necesariamente la separación de España, sino una mayor autonomía de los americanos frente a la corona. Por ello, el primer gran foco de conflicto se dio entre la Junta Autónoma de Buenos Aires y el Virreinato del Perú. En un comienzo, tras la batalla de Suipacha, en 1810, Buenos Aires logró ocupar todo el Alto Perú. Sin embargo, en 1811, debido a la mala gestión de los patriotas, sumado a que, salvo los sectores ilustrados y urbanos, gran parte de la población no adhería al movimiento, las tropas del Perú lograron derrotarlos en la batalla de Huaqui en junio de ese año. A pesar de esa aplastante derrota, los realistas enfrentaron dificultades para avanzar hacia Buenos Aires, ya que varias ciudades del Alto Perú ofrecieron resistencia, siendo Cochabamba una de las más castigadas por las represalias. Para 1812, la Junta de Mayo había sido reemplazada por un triunvirato, el cual se encontraba más enfocado en el comercio del puerto de Buenos Aires que en sostener el proyecto en el interior del Río de la Plata. Ante el avance realista, adoptaron una actitud pasiva y ordenaron a Manuel Belgrano, quien estaba al mando del ejército del norte, retirarse hasta Córdoba en lugar de presentar batalla. Sin embargo, en septiembre de 1812, ante la inminente llegada de las tropas realistas, el pueblo de Tucumán solicitó a Belgrano que resistiera. Más que por adhesión al proyecto, temían las duras represalias que podrían sufrir en caso de una ocupación realista. Belgrano, atendiendo este llamado, decidió desobedecer las órdenes y organizar la defensa. Así, el 24 de septiembre las fuerzas estaban listas para el combate. El ejército patriota, comandado por Belgrano, contaba con unos 1.800 hombres, mientras que las fuerzas realistas, dirigidas por el arequipeño Pío Tristán, sumaban cerca de 3.000. En un inicio, los patriotas se posicionaron al poniente de la ciudad, pero los realistas intentaron sorprenderlos rodeando Tucumán y avanzando desde el sur. No obstante, una partida al mando de Gregorio Arauz de la Madrid detectó esa maniobra y decidió incendiar los pastizales circundantes. El fuego, avivado por el viento, desorganizó el avance realista que llegó al campo de batalla en pésima formación, mientras que las fuerzas de Belgrano, ya advertidas, se encontraban ordenadas y preparadas. Al comenzar el combate, la caballería patriota, los Dragones de la Patria, comandados por Juan Ramón Balcarce, cargó sobre la caballería enemiga, logrando dispersarla. Sin embargo, el centro y el ala derecha realista, la cual era infantería, lograron inicialmente desorganizar a las tropas patriotas, provocando incluso la retirada momentánea de Belgrano, quien fue perseguido por una partida enemiga. A pesar de este escenario, la reserva de infantería, al mando del teniente coronel Manuel Dorrego, logró reorganizar a las fuerzas dispersas y sostener el combate en igualdad de condiciones. En medio de la confusión, una plaga de langostas irrumpió en el campo de batalla, lo que, sumado al polvo y al ruido de los disparos, generó aún más desorden y desconcierto entre ambos bandos. Muchos combatientes, tanto realistas como patriotas, se dispersaron hacia la ciudad, pero la mejor posición y número de estos últimos les permitió hacerse con el control de esta. Las fuerzas realistas, cada vez más desorganizadas, terminaron por retirarse. Al día siguiente, el 25 de septiembre, se le comunicó a Belgrano la victoria, ya que él mismo había llegado a creer que estaba perdida la batalla, así como toda la causa. Sin duda, esta victoria no solo impidió el avance realista hacia Buenos Aires, sino que permitió mantener vivo todo el movimiento independentista. De haberse perdido, es muy probable que, tarde o temprano, la capital hubiese caído, haciendo inviable también la liberación de Montevideo. Además, esa batalla permitió contener el conflicto en el Alto Perú y asegurar regiones claves como Cuyo, la cual, de no haber estado bajo control patriota tras la caída de Chile en 1814 en el desastre de Rancagua, no habría sido posible organizar el ejército de los Andes ni llevar a cabo la posterior liberación de Chile y del Perú. Así, una desobediencia terminó salvando la independencia de gran parte del continente, y todo gracias a Manuel Belgrano, un intelectual que, devenido en militar por las circunstancias,
entregó todo por la causa y que, pese a aquello, murió en 1820 casi en la pobreza. Y eso, ese es el video y nada, ahí suscríbanse, ahí voy a seguir subiendo más cosas, nos vemos.